Bien. Adelante, profesora Yelixa, doctora Yelixa. Un momento Listo, para voy dejar de a compartir. Sí, un momento. Un momento. ¿Ya pueden Bien. ver mi pantalla? No, todavía no. Ahora sí puede compartir, profesora Yelixa. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Se está cargando. Sí. Ahora sí. Listo. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo preparar el proyecto de tesis. Por supuesto que van a ser solo unas nociones básicas, digamos que un abreboca de cómo pueden comenzar con la parte de la tesis para su proyecto de graduación, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero que les quería recordar era este pensamiento de Sócrates, que dice que la investigación es el objetivo primordial y el fin básico de la existencia del ser humano. Lo dijo hace siglos atrás y todavía sigue siendo algo muy acorde a nuestros tiempos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a pasar un poco en lo que es la investigación y su importancia, en qué consiste la metodología de la investigación, los pasos que necesitamos para establecer una idea, un tema o una pregunta de investigación, que es como lo primero que debemos hacer para emprender en esta etapa de la investigación. Luego, cómo transformar esa idea inicial en un tema de investigación y algunos tips o reglas básicas para desarrollar y fundamentar ese tema de investigación que escogemos. Siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta. Sí, le agradecería a Alexandra que me avise si hay alguna mano levantada o alguna pregunta, porque al compartir no puedo ver si esto ocurre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, comencemos por definir qué es la investigación, ¿sí? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, simplemente es hacer diligencias para descubrir algo. Es decir, realizar actividades intelectuales y experimentales o experimentales de un modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. ¿Okay? Si nos vamos a el escritor Mario Bunge, el libro de la investigación científica, él define la investigación como elaborar una respuesta racional y objetiva frente a la incertidumbre. Lo que se pretende es construir modelos explicativos de la estructura de las cosas con la mayor verdad y claridad posible. ¿Okay? ¿Y esto para qué? Pues bueno, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ahora bien, como se definen estos dos conceptos, la investigación es una estrategia para conocer y actuar. Es una estrategia que permite a los seres humanos adaptarse mejor a la realidad social en la que vivimos, a la realidad cultural y natural que nos rodea. Y con esto poder ampliar las posibilidades de intervención y de transformación positiva de esa realidad. De eso se trata la investigación. Ahora, ¿para qué o por qué investigar? Son muchas las razones. Para conocer más acerca del mundo que nos rodea, para descubrir nuevas cosas y ponerlas en circulación para que otros puedan emplearla y aplicarla, para desarrollar, mejorar, proteger y evaluar lo que tenemos, para avanzar en la comprensión y explicación de nuestro ambiente o sencillamente para satisfacer una curiosidad. Todo esto está orientado a lo que es mejorar la condición humana. Para mí es muy importante esto que siempre trato de compartir con mis estudiantes. ¿Okay? Tengan la seguridad que los profesionales que no se cuestionan lo que están haciendo, que no son críticos con las actividades que realizan y que no se involucran en la investigación, están desperdiciando la oportunidad de desarrollar sus habilidades profesionales y están faltando a una responsabilidad social que es obligación de todos al no utilizar nuestras capacidades para mejorar el entorno, para generar nuevo conocimiento y dar respuesta a las preguntas que se hacen. No es suficiente con que hagamos nuestro trabajo, sino
medimos lo que estamos haciendo de alguna forma, si no estamos conscientes de que eso tiene de verdad un impacto y de que lo estamos haciendo bien. Y la única manera de poder saber esto es haciendo investigación, incluso sobre las cosas que estamos dando como por sentadas y que damos como por un hecho. Todo el tema de la investigación pasa por lo que tiene que ver con el conocimiento científico. ¿Sí? Existen muchas formas de adquirir ese conocimiento o de recabar esa información sobre el entorno, siendo el conocimiento científico el más valorado porque cumple con ciertas reglas que nos permiten llevar una línea, llevar un flujo de actividades que nos dan una respuesta, digamos, de la manera más, yo diría que fácil por el tema de que es como el más conocido, ¿sí? Pero no es el único. ¿Por qué el método científico? Bueno, son innumerables todos los avances que han ocurrido en el mundo a través de la investigación, ¿sí? A través del método científico y de la ciencia para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestras expectativas de vida inclusive, han sido posibles gracias a la investigación y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Innumerables son los científicos que han estado involucrados en todos los avances que hemos tenido para pasar muchos de ustedes ni siquiera habrán visto nunca un teléfono de esos de manivela y ahora tenemos teléfonos inteligentes que nos permiten conectarnos con todo el mundo en cuestiones de segundos y no solo conectarnos, sino hacer muchísimas cosas más. Y todo esto ha sido gracias a esa mentalidad crítica, a esa mentalidad de que pueden mejorarse las cosas y que siempre deben pasar por un proceso, vamos a decir que de validación. Y eso es a través de la investigación. O sea, no es nada más hacer investigación en ciencias básicas, hay muchas formas de hacer investigación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el método que se ha utilizado en la ciencia durante todos estos miles de años que llevamos de humanidad? Pues es el método científico. Es un método que ha sido muy exitoso y que por lo tanto es el que continuamos utilizando hasta la fecha. ¿Cómo investigar? Pues bueno, utilizando una estrategia de investigación, designar un modo en el que enfocamos los problemas y buscamos esa respuesta. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir esa metodología, es la metodología de investigación o método científico, que no es más que procedimientos para seguir un camino en esa búsqueda de algo que queremos conocer, que queremos saber. ¿Sí? ¿Y qué es el método científico? Bueno, como lo comenté, es un procedimiento de indagación para responder incógnitas, dudas o preguntas, y que cuenta con características propias y distintivas de otras formas de acceder al conocimiento. ¿Cuáles son sus características? Bueno, es racional, es comunicable, es objetivo, es sistemático, es muy crítico, es universal y es verificable. Estas son las características que lo hacen tan exitoso. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo digo que el método científico lo aplicamos en el día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Pues es hacer observaciones cuidadosas de un tema particular o de una característica que nos llame la atención. Reconocer y establecer preguntas para solucionar o analizar un problema particular. Desarrollar hipótesis o hacer predicciones que puedan ser probadas. Diseñar estrategias para probar esas predicciones. Obtener y estudiar los resultados y establecer conclusiones, comunicarlos y publicarlos o volver a empezar. En función de esos resultados volvemos a empezar nuevamente. Y cuando les digo que hacemos esto casi cada diario y no nos damos cuenta, si ustedes tienen una falla, no sé, en una lavadora en sus casas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Observaciones cuidadosas de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Luego, ustedes pueden hacerse las preguntas, bueno, ¿por qué no funciona la lavadora? Se dañó el enchufe, se dañó el equipo, ¿qué es lo que está pasando? Y en función de esas preguntas, tratamos de buscar soluciones a ellas, ¿sí? Bueno, si está dañado el enchufe, pues vamos a buscar un electricista. Si está dañada la lavadora, vamos a buscar un técnico que pueda repararla. Y así diseñamos la estrategia para comprobar esas predicciones y poderle dar una solución.
Básicamente eso, así en términos muy sencillos, es lo que constituye los pasos del método científico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, otros ejemplos que siempre coloco, demostrar la existencia del aire. El aire existe y ni siquiera nos damos cuenta que existe. Pero si yo les dijera ahora mismo que demostraran la existencia del aire, les aseguro que se les van a ocurrir miles de formas de cómo poder demostrar el aire, desde usar un abanico o desde... Y es algo que ni siquiera nos preguntamos que existe, pero podemos comprobar su existencia simplemente haciéndonos las preguntas, ¿cómo hago para comprobarlo? Y diseñando una estrategia para poder demostrarlo. Entonces, ¿dónde podemos hacer investigación? En cualquier área, en biología, en matemática, en química, en ingeniería, en ciencias sociales, en religión, en cultura, donde queramos. Lo primero que debemos hacer es diseñar una investigación, protocolo o proyecto o propuesta de investigación, como también se le conoce en algunos ámbitos, ¿sí? ¿Qué es ese proyecto de investigación? Pues es el conjunto de elementos o partes interrelacionadas de una estructura diseñada para lograr objetivos específicos o resultados proyectados con base en necesidades detectadas y que han sido diseñados como propuesta para presentar alternativas de solución a problemas planteados en él. Por lo cual, en el proyecto se debe diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual consideramos que podemos obtener un nuevo conocimiento como solución al problema. Esto de acuerdo a Tamayo en su libro publicado en 1998. A veces cuando tratamos de imaginarnos la investigación o cuando nos dicen que tenemos que hacer una investigación, nos imaginamos un gráfico como este, en donde nos sentimos perdidos, no sabemos qué vamos a hacer, hay miles de caminos y no sabemos cuál seguir. Pero en realidad no es tan complicado como esto. Si bien es cierto, tiene cierta profundidad, tienes que tener ciertos conocimientos, no es tan complicado como aparenta esta imagen, ¿de acuerdo? Mucha de la gente nada más que dicen tesis y ya se asustan y creen que de verdad van a morir en el intento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestro proyecto de investigación? Primero, tener una idea, ¿ok? Esa idea nos va a llevar a un tema de investigación. Ese tema de investigación a un planteamiento del problema que debe ser delimitado, se debe justificar porque yo quiero trabajar sobre ese problema. Tengo que plantear unos objetivos que son muy importantes. Puede o no tener una hipótesis dependiendo del tipo de investigación. Y todo esto es muy importante tener claro a través de un marco teórico, ¿sí? A través de las teorías y conceptos, los antecedentes y el estado actual de esa idea de investigación. Luego que tenemos esta primera parte, entonces vamos a ver cuál es el alcance, el diseño metodológico, cuáles son las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. Luego vamos a hacer la recolección de los datos, el procesamiento de estos datos, el análisis, discusión y conclusiones, y vamos a redactar nuestro informe final y presentar nuestros resultados. Y bueno, seguramente esto nos va a dar origen nuevamente a nuevas preguntas que vamos a tener que responder siguiendo los mismos pasos anteriores. Entonces, el proyecto de investigación, digamos que es lo que nos va a consumir la mayor cantidad de tiempo. Se estima que alrededor del 70% de nuestro trabajo de tesis está en el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque allí debes tener, lo único que te va a faltar es prácticamente los resultados y la discusión final. Pero en ese proyecto debe estar contenido la mayor parte de nuestro trabajo. Luego nos va a llevar un 20% del tiempo en el desarrollo de la parte experimental o de la investigación como tal, y un 10% entre el manuscrito y la presentación final. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto y la tesis? Bueno, en el proyecto tenemos un resumen, un planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables y la metodología. Luego vamos a tener un cronograma y un presupuesto estimado de lo que vamos a hacer, la bibliografía y los anexos. Mientras que ya en la tesis vamos a tener, además de lo anterior, pues la introducción, los resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones.
Así que el cronograma y el presupuesto ya no está en esta parte porque es lo que ya se ejecutó. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Por ahora Seguimos. no hay ninguna profesora. Listo, entonces, ok, todo eso muy bien, se ve facilito, ¿verdad? Pero vamos a empezar por lo primero, que es la idea de lo que yo quiero investigar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, alguien que quiera intervenir, cómo se les ocurre a ustedes que quieren investigar alguna cosa? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué se les ocurre que pueda ser una idea de investigación? Bueno, yo participando sería un problema a resolver, pienso yo. ¿Y de dónde sacarían ese problema? De repente leyendo. ¿Okay? O de tu día a día, ¿verdad? Entonces, una de las principales cosas es esa, la idea de investigación. ¿De dónde la saco? ¿De dónde puedo yo buscar una idea para investigar? ¿Sí? Entonces, existen algunos criterios para generar esas ideas. Primero, que las ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas, ¿ok? Puede ser que alguien vio algo, hizo algo, pero yo lo quiero aplicar a mi medio ambiente, a mi universidad o algo mucho más pequeño. Y eso no es novedoso, pero, perdón, no es nuevo, pero sí sería novedoso. Luego que las buenas ideas deben intrigar y deben apasionar al investigador de manera personal. Trabajar en una investigación de algo que no nos gusta, que no nos apasiona, eso es una tragedia realmente. Y luego es necesario conocer sobre el tema que sea un área de estudio que corresponda a los intereses del investigador. En este caso, si ustedes estudian ingeniería, pues obviamente debería estar enmarcado dentro de los intereses de su carrera, ¿de acuerdo? Luego, algunos tips que no se les, para que no se que se saquen de la cabeza. Primero, la idea debe surgir de aspectos importantes de la vida y que les apasione. Segundo, no deberían pensar nunca que esa idea es descabellada, solamente escribirla y luego analizarla poco a poco. La idea inicial va a ser muy vaga y confusa, perdón, lo cual significa que no debemos desesperarnos pensando, no, ¿qué es esto? Porque eso tiende a frustrar a la gente y a hacer más complicado todo el evento, ¿no? Luego, considerar siempre todas las opciones posibles. No considerar nada ni demasiado ambicioso ni demasiado pequeño. No piensen que no pueden realizarlo. Siempre les recomiendo hacer lluvias de ideas en donde se les vayan ocurriendo diferentes cosas. Más adelante voy a darle algunos tips al respecto para que puedan ir sacando esa idea de investigación. Entonces, repito, que la idea les apasione, que les interese, que les guste y que les motive. Que el tema tenga que ver con la especialidad o con los planes del ejercicio profesional que tengan a futuro. Que tengan conocimiento sobre el tema y que tengan acceso a la información. Muy importante. A veces se nos pueden ocurrir, pero seguramente lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en nuestra idea de investigación. Tenemos que estar seguros que tengas acceso a esa información. Por eso lo primero es generar una lluvia de ideas con diferentes cosas y luego ver que se cumpla con cada uno de estos tips que les estoy dando, ¿sí? Que tengan conocimiento del tema, que tengan acceso a la información y que tenga que ver con el futuro de usted. Y lo otro que también es muy importante, que tengan las habilidades que les permitan desarrollar eso, ¿sí? ¿Por qué les digo que es importante las habilidades? Bueno, ahorita les cuento de una anécdota, pero esto es algo que siempre les muestro como una forma de comenzar a generar ideas, ¿sí? Primero, cosas que le apasionen. Segundo, cosas en las que tienen esas habilidades. Y tercero, ver problemas o necesidades. Les voy a hacer llegar con Alexandra, los que estén acá, una guía como para que vayan haciendo el ejercicio y vean si les llegan alguna idea o tema de investigación. ¿Por qué es importante que tengan estas cosas? Como les decía, trabajar en algo que a ustedes no les apasiona, eso es una tortura. Luego, si no tienen la habilidad, tampoco es muy útil
porque les va a ser mucho más difícil llegar a alcanzar la meta o los objetivos. Y tercero, que de verdad sea un problema o necesidad que ustedes quieran resolver. Cuando les digo de las habilidades, siempre recuerdo una anécdota de que a mí siempre me gustaba la ropa, ¿no? O sea, me gusta todavía. Y soñaba, casi que soñaba con que yo quería hacer mi propia ropa. Y decidí que un día iba a hacer un curso de costura porque quería hacer mi ropa. Bueno, fue un fracaso total. Jamás pude cortar una tela de manera correcta. Era un desastre hacerlo hasta que decidí que era más fácil comprarla, ¿no? Así que también es importante que uno tener las habilidades. No van a hacer una tesis en programación si ustedes no tienen la habilidad de programar, porque va a ser mucho más difícil conseguir esos objetivos, ¿ok? Entonces, por más que me apasionaba el poder hacer mi ropa, no tenía la habilidad. Y por eso es que al hacer esta lluvia de ideas con el taller que les voy a enviar, ustedes van a poder ver cosas que sean comunes, que de verdad les apasionen y que tengan las habilidades en las que realmente sean muy buenos. Por ejemplo, ¿cómo saber en qué soy bueno? Bueno, ¿para qué te preguntan tus compañeros? ¿Dónde puedes ayudar por lo general? ¿Qué se te hace más fácil de tu carrera? Cosas que te apasionan. Simplemente vean en sus habitaciones cuál es el libro que más les gusta o cuáles son los temas por los que ustedes más se inclinan a leer. Bueno, allí tienen cosas que les apasionan. Y de esa manera pueden ir engranando cada uno de ellos para encontrar un tema que seguramente les va a apasionar, van a tener la habilidad y van a poder resolver un problema particular. Entonces, este sistema QQDC o QQDC es ¿qué voy a investigar? ¿Sí? Después que hagan la lluvia de ideas, se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Quiénes serán objetos de esa investigación? ¿Dónde voy a realizar esa investigación? Y pónganse un tiempo. ¿Cuándo la realizaré? ¿Este año? ¿En los próximos 6 meses? ¿Okay? Es muy importante tener estas preguntas claras porque eso nos va a ir, digamos, aclarando el panorama hacia dónde queremos ir y si de verdad tendríamos todo para poder hacer nuestro trabajo de tesis. Luego que ya tenemos una idea y primero la idea, podemos conseguir un tema de investigación, viene el planteamiento del problema. Dentro de ese tema que yo escogí, ¿qué sería importante resolver? ¿O qué sería importante medir? ¿O qué sería importante evaluar de que se esté haciendo de la manera correcta? Entonces, el problema es construir y definir de manera específica el problema que se quiere resolver. Es determinante en la construcción del planteamiento de la investigación. El planteamiento del problema y la pregunta de investigación están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. ¿Okay? Cuando se habla del planteamiento del problema, es simplemente cuáles son los argumentos o justificaciones que van a dar origen a esa pregunta de investigación. ¿Sí? A veces tiende a confundirse, las personas creen que simplemente es una pregunta, no, pero el planteamiento del problema es todo, digamos, el preámbulo, todo lo que necesitamos como una introducción, como poder explicarle a alguien por qué yo estoy haciendo esto. Por ejemplo, si yo quiero averiguar, me voy a ir a un tema, vamos a decir, un poco de salud porque es más mi área, pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la incidencia del coronavirus en la Universidad Latina de Panamá, ¿ok? ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Bueno, yo tendría que comenzar diciendo que estamos dentro de una pandemia, que esa pandemia ha amenazado a todo el mundo, pero que dentro de la Universidad de Panamá no tenemos, de la Universidad Latina o de la Universidad de Panamá, cualquiera que escojamos, no tenemos cuáles son los datos reales de las personas que han sufrido esta pandemia o esta enfermedad, y por allí eso estoy haciendo el planteamiento del problema. ¿Y cuál sería mi pregunta? Por ejemplo, puede ser cuántos estudiantes de la Universidad Latina de Panamá han sufrido de COVID-19. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el planteamiento es como el preámbulo. Es lo que me da a mí la justificación para hacer esa pregunta de investigación. ¿Ok?
Entonces, bueno, acá lo tenemos de nuevo. El planteamiento del problema es la descripción de lo que queremos investigar y contempla las circunstancias actuales en las cuales se encuentra el fenómeno que yo quiero evaluar. Cuáles son los antecedentes previos, los efectos que este puede ocasionar, y siempre se describe de lo macro a lo micro, es decir, de un problema global a un problema particular. En el caso que les mencionaba, pues comenzamos hablando de que hay una pandemia en el mundo y terminamos hablando de que yo quiero saber cuáles son las personas afectadas por el COVID-19 en la Universidad Latina de Panamá, ¿sí? La pregunta de investigación es lo que queremos resolver. ¿Cuántos estudiantes de la Universidad Latina de Panamá estuvieron expuestos o padecieron COVID? ¿Sí? Es lo puntual, debe ser específica y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no hay, profesor. Yo tengo una Así, consulta. Ajá. Buenas noches, mi nombre es Buenas Irini. noches. Yo tenía una consulta acerca de, por ejemplo, de crear una idea, pues. ¿Cómo se diría? Pues no tengo tengo la inquietud de cómo crear una idea si no tengo ni alguna experiencia de campo o, digamos, no conozco ninguno de los temas que han sido desarrollados anteriormente en la tesis, entonces, en tesis de otros compañeros de la carrera. Entonces, ¿cómo crear esa idea o cómo crear esa pregunta para poder así desarrollar esa idea? Ok, lo primero que tienes que, para tú desarrollar la idea es lo que te decía, un tema que a ti te guste y que a ti te apasione. Por lo general, las ideas de investigación surgen de nuestra vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, si en un tema particular tú estás observando, ¿qué sería un ejemplo para ustedes? Por ejemplo, que estás viendo que necesitan de un implemento o un equipo particular para resolver un problema de alguna persona, incluso de tu familia, ¿sí? Tú ves que alguien en tu familia tiene un problema particular y a ti te gustaría ver cómo poder resolverlo. De allí puede surgir una idea de investigación. No tiene necesariamente que ser algo que alguien hizo o una tesis previa que se hizo en la universidad. Eso lo vas a ir viendo después que tú hagas todo lo que es el marco teórico de tu investigación. Allí sí tienes que investigar. A veces tenemos una idea inicial que después que hacemos evaluamos toda la bibliografía, resulta que no es posible, porque no tienes acceso a la información o porque no puedes desarrollarla acá en el país porque falte algo que sea imprescindible para realizarla. Entonces, por eso te digo, aquí cuando les comentaba de hacer lluvias de ideas, lo importante es como tratar de ver dentro de esta lluvia de ideas cuáles son esas cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, dime algunas cosas que a ti te apasionan. Bueno, a mí me gustan los temas de ya sea diabetes o Alzheimer. Ok, muy bien, ya tienes dos cosas que te gustan, ok, y son cosas que ya de entrada tienen problemas o necesidades porque deben ser evaluadas, ¿verdad? Entonces, que dentro de esas cosas, dentro del Alzheimer y la diabetes, ¿qué te gustaría averiguar o hacer? Bueno, la verdad no me he puesto a hacerme ninguna pregunta en específico. ¿Y Solamente sé que, por qué te llama la atención esos dos temas? bueno, ambos temas he tenido parientes que han tenido pues problemas de esas enfermedades Ujú. y bueno, he visto las dificultades que han tenido, pero no he como desarrollado nada en específico a lo que me quisiera dedicar. ¿Ves? Pero ya ahí de algo que es personal incluso, tienes ya como algo que un tema o una idea de investigación, ¿sí? ¿Qué podrías investigar allí? Bueno, podrías ver en el ámbito de la ingeniería, podrías ver cuáles equipos son los que se usan, cómo se desarrollan, si hay posibilidades de mejoras, todo eso, y ya por allí vas encaminándote hacia un tema que puede ser muy específico y que puede ser de mucha utilidad, ¿sí? ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Lo que es importante que hagas eso, como una lluvia de ideas de esas cosas que te gustan,
cosas que, por ejemplo, si eres buena programando, bueno, ¿qué podría yo hacer en programación para mejorar en esta área de estas enfermedades? Y por allí, después de hacer una búsqueda bibliográfica, es que podrías entonces profundizar e ir afinando ese tema de investigación que podrías desarrollar. ¿De acuerdo? Profesora, Gracias. sí, profesora, el profesor Ibarra, es para... ¿Cómo está, profe? Muy bien, profe. Sí, Celine, te quería comentar que mira, lo más importante que tú tienes que tener es la idea. Pero ¿qué pasa? Que antes de la idea tú tienes que tener una empatía, una relación con esa idea. Ujú. Y ya tú estás encaminada en que a ti te gusta el Alzheimer y te gusta la diabetes. Ujú. Ahora, el siguiente paso es que tú tienes que empezar a averiguar acerca de los repositorios científicos, los artículos científicos, acerca del Alzheimer o acerca de la diabetes y leer artículos relacionados con eso. Cuando tú leas y revises esos artículos científicos, va a llegar un momento en que todo va a cuadrar y te va a llevar a una solución que tal vez ahora mismo se te sea difícil porque no has leído al respecto de ella, porque lo que sí no va a pasar jamás es que la idea va a caer del cielo. Ya tú tienes una línea de diabetes o una línea de Alzheimer que a ti te interesa. Entonces, ¿ahora qué es lo que viene? Hacer lo que dice la profesora Yelixa, que es buscar información acerca de eso, leer acerca de eso, para que la idea la madures y puedas realizarlo. Ujú. Correcto. Si no haces eso, vamos a quedar en que vamos a estar en un punto que vamos a darle la vuelta una y otra vez porque nos falta información. Es Profesora, usted correcto. disculpe. No, por favor. Esto es más como un conversatorio. Pues sí, en efecto, por eso es que es importante primero tener eso. Ya tú tienes algo en mente, ya tienes algo que te llama la atención, algo que tú crees que puede ser importante, un aporte que tú puedas hacer en algún momento. Entonces ahora toca es ver dentro del contexto cuáles son los antecedentes, ver cuál es la relevancia de eso que a ti te llama la atención y eso cómo lo vamos a hacer. Pues revisando la literatura, ¿sí? Necesitas consultar literatura y otras fuentes relevantes, consultar a expertos, ¿ok? Por favor, expertos de verdad, no expertos de Instagram ni de, que ahorita hay muchos, abundan. Consultar la literatura y bases de datos serias para ver cuáles son las posibilidades que tienes de encontrar un tema o algo en lo que tú de verdad puedas desarrollar un trabajo. ¿Cómo y dónde buscar esa información? ¿Por dónde empezar? Bueno, esa revisión bibliográfica es recopilar información que te pueda ofrecer un resumen claro, lógico, conciso, objetivo del estado actual de ese tema. ¿Sí? En tu caso, Celine, me dijiste, ¿verdad? Que sea de diabetes o Alzheimer. Seguramente será uno de los dos, porque ya los dos es muy amplio, ¿sí? Pero todo eso lo vas a ir definiendo es después de ir leyendo y de haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva para ver cuál es el tema que de verdad tiene más opciones, cuál es el que te interesaría más. ¿Qué vas a tomar en cuenta durante esa revisión? Primero, teorías, postulados, principios, conceptos básicos e ideas claves del tema. El origen, definición del tema, conceptos, en este caso vamos a seguir con el mismo ejemplo sobre diabetes, supongamos. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles son los conceptos y la epistemología de esa enfermedad? Y fuentes bibliográficas claves para el estudio. Eso lo vas a ir definiendo en la medida en que vas leyendo y vas teniendo más claro el panorama. Por eso les decía, seguramente la idea principal va a ser muy vaga, pero luego que comenzamos a leer es que le podemos ir dando forma y podemos concretar en algo muy específico. Los datos principales y las controversias que existan sobre el tema también deben ser tomadas en cuenta. ¿Qué se conoce y cuáles son los problemas relacionados que se han investigado? Y la relación con la pregunta de investigación. Por ejemplo, si alguien está ya encaminado en un tema específico de diabetes y la pregunta de investigación es
cómo puedo mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes con un dispositivo médico, por ejemplo. Entonces tenemos que saber qué se conoce sobre el tema, qué es lo que encontramos de datos principales al respecto para ver cuál es la relación con la pregunta y cómo nosotros podemos acotar a una pregunta mucho más específica que nos permita desarrollar un objetivo muy particular. Entonces, toda la revisión bibliográfica es la que va a permitir construir ese marco teórico. Sin eso es imposible desarrollar una idea en profundidad y empezar y tener un planteamiento de un problema correcto. ¿Por qué es importante ese marco teórico? Bueno, va a ser muy importante antes y después de desarrollar el trabajo de investigación. Antes, porque nos va a permitir conocer mejor el problema de estudio y ampliar la descripción del mismo. Nos va a permitir establecer el planteamiento del problema acorde a la realidad, ¿sí? Va a permitir describir los elementos teóricos, si hay elementos legales o conceptuales del estudio, y va a facilitar la definición de las variables. ¿Qué son las variables? Eso que yo quiero medir y que quiero evaluar durante mi investigación. Eso solo lo puedo hacer si tengo un marco teórico sólido. Y va a ser importante el marco teórico para después que tenemos nuestros resultados. ¿Por qué? Porque permite interpretarlos, porque va a establecer semejanzas y diferencias con los resultados obtenidos por otros investigadores, va a brindar una explicación a esos resultados y va a sustentar la investigación. Es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a conclusiones de nuestro trabajo. ¿Por dónde empezar esa investigación? Bueno, tenemos muchos buscadores y metabuscadores convencionales y especializados. Y dentro de esa gran variedad de herramientas de búsqueda, hay unas que son muy genéricas y otras que son muy especializadas. Dada la gran cantidad de información que contienen las redes, debemos utilizar estos buscadores para poder acceder a contenidos y que sean contenidos que sean muy específicos de lo que nosotros queremos, que nos lleven a aclarar un poco más nuestra idea de investigación. Por eso es importante tener claro cómo funcionan estos buscadores. ¿Qué les recomiendo? Primero, uso de bases de datos académicas, ¿sí? Es muy importante no buscar en Google y que salgan 50,000 cosas en las que podemos estar leyendo. Vayan a bases académicas y a sitios específicos, como por ejemplo esto que les muestro. Cielo es artículos y revistas académicas, hay libros de texto y nos llevan a sitios web académicos que están en español, hay en inglés, hay en portugués, es latinoamericano este sitio, ¿de acuerdo? Está el Google académico o Google escolar. Allí, si van a buscar en Google, váyanse directamente a Google académico. Dentro del Google académico van a encontrar incluso muchas tesis, artículos de revistas, libros de textos completos, van a encontrar en ese Google académico, ¿sí? Creo que, a ver, también está academia.edu, los artículos de la revista Redalic también es como una organización donde hay revistas académicas que están por área. Es muy práctica porque ahí están ya por área, por universidades, también está en español, es latino. Hay artículos de revistas en el NCBI, PubMed, NCBI, ahí hay revistas académicas sobre todo para el área de la salud. Y está en RIE, que son investigaciones y ensayos y artículos de educación, lo que les van más por esa área. ¿Ok? Entonces tenemos otras que son bases de datos de universidades o bibliotecas científicas de universidades. Hay muchas especializadas solo en el área de educación, hay otras especializadas en el área de ingeniería, otras que están especializadas en ciencias sociales o en salud, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que deben utilizar para tomar en cuenta a la hora de buscar algo? Porque si no, se van a perder en un mundo de información. Número 1, ser muy específico en lo que están buscando. Número 2, utilizar comillas para buscar frases. Esto les va a ir acortando la cantidad de páginas disponibles. Usar el signo de más para encontrar documentos que contengan palabras específicas o menos si queremos excluir algunas palabras.
Utilizar extensiones de archivos específicos, por ejemplo, colocando file type.pdf o .excel o .ppt, eso les va a llevar directo a esos artículos. Y de esta manera podemos ir acotando toda la información que nos va saliendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar diabetes más Panamá más, vamos a suponer, Hospital Nicolás Solano. Entonces allí nos va a salir solo exclusivamente lo que tenga que ver con esos 3 parámetros, ¿sí? Si voy a usar comillas, entonces solo me va a buscar esa frase que a mí me interesa. Y si quiero que sea un PPT o un archivo en PDF, pues le pongo file type.pdf, ¿de acuerdo? Y de esta manera entonces acotamos la información, porque si no, de verdad, perdemos como muchísimo tiempo tratando de leer todo lo que vamos a poder abrir si metemos una sola palabra muy genérica. Por eso hay que ser específico, usar comillas, el signo de más o de menos si queremos incluir o excluir, y las extensiones de archivos para irnos como yo les sugiero usar mucho PDF porque son como más, nos va a llevar más a revistas, a publicaciones ya listas. Porque si no utilizamos estos file type, entonces nos puede llevar a cuánto bloque existe, que podemos encontrar cualquier cosa que no tiene nada que ver o que no son cosas muy serias que nos vayan a servir de mucho para una investigación, ¿de acuerdo? En conclusión, el tema de investigación es el primer paso para realizar una investigación y debe cumplir con los siguientes requisitos, lo cual vamos a ir llegándole en función de que completemos una búsqueda bibliográfica completa, ¿sí? Al terminar con esto, debemos tener un tema de investigación que sea específico, que nos intrigue o apasione, que sea factible, que conozcamos del tema, que tengamos acceso a la información y que esté relacionado con la profesión o futuro profesional. Si estamos empezando en la carrera, pues comencemos a ver qué es lo que nos gusta de la carrera, porque estamos estudiando en esta carrera y qué es lo que nos va como apasionando, los que tenemos habilidades en esa área. Y de allí entonces van a ir viendo cómo va a ir surgiendo muchas preguntas. Cada vez que se hagan esas preguntas pueden ir buscando en la bibliografía, no en profundidad, pero sí como para tener una idea más profunda y ver qué tan relacionado está eso con lo que a ustedes les gusta y con lo que quieran hacer a futuro. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta. Ok, profesora, vamos a continuar con el profesor Ibarra y después, cuando ya Listo. iniciamos entonces con las preguntas. Muchas gracias, profesora. Sé que tienen muchas consultas. El profesor tiene acceso a presentar pantalla. Ok. Ok, jóvenes, no sé si pueden observar la presentación. ¿Estamos bien? Sí, Sí, se puede profe. ver. Ok, perfecto. Okay, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la revista científica o revistas académicas. Ok. Lo primero que tenemos es tener un punto de partida, qué es una revista científica y qué es una revista académica. La principal o el principal objetivo de una revista científica es la divulgación de información, es la divulgación de investigaciones de áreas específicas. Cada una de las revistas puede tener una naturaleza, por ejemplo, en ingeniería, puede ser biología, puede ser medicina, puede ser psicología. Cada una de estas revistas científicas, el objetivo principal es divulgar los resultados de una determinada investigación. Tenemos que tener claro dos cosas. Nosotros podemos, de forma general, conocer o tener acceso a dos tipos de papers generales o artículos científicos. Uno son artículos, por ejemplo, de congresos. Los artículos de congresos, por definición, dan o se presentan en congresos científicos para dar resultados preliminares de investigaciones mucho más profundas.
Por ejemplo, yo puedo presentar una investigación acerca de un tópico en especial en un congreso. Posteriormente, extiendo la investigación que yo he realizado en otro congreso y posteriormente puedo hacer un consenso de la información que yo he generado para que quede en un formato que es de revista el famoso journal. Las revistas científicas son específicas para determinadas campos del saber. Nosotros tenemos que tener claro que, por ejemplo, en un paper de conferencia o un paper que se presenta en una conferencia, nosotros vamos a tener una extensión alrededor de 4 a 5 páginas. En un paper de journal vamos a tener de 5 a más páginas, podemos llegar hasta 20 páginas fácilmente en un paper de journal. El paper de journal o el paper de revista científica, que el journal y revista científica es lo mismo, un paper o un artículo científico, nosotros lo vamos a tener en este tipo de revista para poder dar a conocer una investigación preliminar, una investigación que nosotros estamos desarrollando actualmente. Lo ideal es que a medida que vaya avanzando la ciencia y que las cosas se vayan comprobando, entonces ya esta información pase a un documento más formal de un saber ya comprobado como son los libros. ¿Ok? Por ejemplo, los libros a los cuales ustedes tienen acceso y a los cuales ustedes estudian, por ejemplo, diferentes tipos de temáticas, biología, química, etcétera, han sido la recopilación de muchas investigaciones pasadas. Vamos a un punto importante. Las revistas nos ayudan a conseguir información, a validar la información y a que sea fidedigna lo que se publique en una determinada revista científica. Aquí vamos un poco a lo que ha explicado la profesora Yelixa, que nosotros nos manejamos en el rigor científico. El rigor científico tiene que ser cosas que nosotros podemos comprobar, que nosotros podemos formular, que nosotros hemos creado una hipótesis, que hemos logrado comprobar lo que hemos postulado o hemos podido comprobar parte de esta información. Tenemos que partir de este punto de que nosotros tenemos que ver los artículos científicos como una información lo más cerca a la realidad. Vamos también a enfatizar una cosa que comentó la profesora Yelixa. Por ejemplo, hay muchas fuentes de información que no son fidedignas. Por ejemplo, páginas de blog, por ejemplo, Wikipedia, por ejemplo, otras fuentes que ustedes crean su página web, meten la información y esa información ustedes la han escrito, no saben de dónde viene, no saben por qué dicen que eso, por ejemplo, cura el cáncer cuando no hay evidencia científica que lo haga. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a investigar acerca de algo. Por ejemplo, hay repositorios de publicaciones científicas que son validados por pares, son validados por expertos, son personas que van en esa área y que conocen de su campo y han apoyado y han aportado grandemente al avance de esto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar de ahora en adelante es que los repositorios científicos, por ejemplo, Nature, por ejemplo, los repositorios de las revistas IEEE, por ejemplo, la revista los repositorios, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, el Sevier, ProQuest, entre otros, son válidos y no se comparan con información que ustedes pueden encontrar en monografías, en rincondelvago.com, porque eso es información que tal vez no ha sido contrastada, tal vez no sea del todo cierta o no sea cierta. Así que nosotros primero, en este mundo de lo que es la ciencia, nosotros tenemos que dar valor a lo que valor merece, que son las revistas científicas. Ahora, con eso, nosotros, ¿para qué utilizamos en nuestro día a día? Pues las revistas científicas, y vamos a enfatizar un poco en el tema, por ejemplo, que propone Celine de diabetes y Alzheimer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ok, yo tengo una afinidad a ese tema en particular. Si realmente a mí me gusta, yo lo voy a investigar, yo voy a buscar información, pero tiene que ser información fidedigna, información que venga de artículos científicos, información que tenga un rigor científico, que haya sido validada por pares o por expertos. ¿De qué nos sirven las revistas científicas?
para, por ejemplo, si a nosotros nos piden investigar acerca de una temática en particular, nosotros vamos a irnos a la revista científica. O, por ejemplo, tenemos el Google normal, vamos al Google académico, que yo sé que el Google académico me va a buscar artículos que tengan un determinado rigor científico que sea válido. ¿Qué es el principal problema que nosotros tenemos con los estudiantes? Por ejemplo, que todavía no tienen formada ese pensamiento crítico, esa forma de filtrar lo que no es verdad de lo que es verdad. Entonces, por ejemplo, a nosotros, pues tal vez con la experiencia, no, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad. Entonces, para evitar eso, en la formación académica se tienen que remitir a información fidedigna. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿por qué yo coloco o bajo punto cuando utilizan páginas de blog o utilizan Wikipedia? Uno, porque la Wikipedia es fácilmente alterable. Usted puede colocar ahí lo que ustedes quieran y ustedes lo van a poder ver después. ¿Ok? Entonces ahí no es fidedigno. Otro de los aportes que nos dan las revistas científicas es averiguar lo que se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, yo quiero innovar acerca del Alzheimer, entonces yo voy a tener que investigar acerca de cuáles son los tratamientos del Alzheimer actualmente. ¿Ok? Entonces yo voy a investigar no solamente lo que se está aplicando clínicamente, sino lo que se está estudiando o métodos alternativos para controlar o reducir los estragos pues, de lo que es una enfermedad neurodegenerativa que va poco a poco pues, dañando el sistema nervioso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es estudiar acerca de eso, investigar acerca de eso en las publicaciones científicas. ¿Por qué? Ya nosotros sabemos que por definición, todo el mundo, toda la comunidad científica va a estar publicando en estas revistas para dar a conocer los resultados preliminares, los resultados que se han obtenido de una determinada rama. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos ayuda a nosotros a no reinventar la rueda. A nosotros, ok, tomar las conclusiones, los resultados de los otros investigadores, analizarlo, aunque mira, esto han dicho que concluyen esto, aquí tienen unas debilidades, nosotros vamos a fusionar esta información con respecto a lo que a mí me interesa, que es la utilización de biomateriales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. O yo no quiero trabajar con biomateriales, yo quiero trabajar con impulsos eléctricos, entonces yo voy a colocar en el buscador impulsos eléctricos, terapias eléctricas para el tratamiento del Alzheimer y así, entonces yo voy armando mi marco teórico y voy fundamentando mi investigación. El principal error que nosotros podemos cometer es que a nosotros no nos va a caer del cielo la información. Nosotros tenemos que buscarlo. En el caso particular, un poco para ir atando los eslabones de las dos presentaciones. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo quería investigar acerca de Human Energy Harvesting y Wireless Body Area Network. Las dos son dos hot topics, o sea, son temas de investigación muy investigados, valga la redundancia, porque tienen muchos problemas ambos. Entonces, lo que yo quería era tratar de solucionar un problema con otro problema. Entonces, yo iba a investigar acerca de Human Energy Harvesting más Wireless Body Area Network y iba a tratar de ver cómo se enlaza. ¿Qué originó de todo esto después de muchísimos años de investigación? ¿Ok? Que esto era posible y que me convirtió a mí en el primero o uno de los primeros que investigó en esa área en particular. Porque tenemos que tener claro dos cosas. Cuando nosotros investigamos y tratamos de fusionar información o tratar de analizar la información, primero nosotros tenemos que leer y nuestra mente poco a poco va atando los cabos y las cosas se van aclarando. Lo que sí jamás va a pasar es que caigan las cosas del cielo. Entonces nosotros, la información que tenemos en los repositorios es una información valiosa. Nosotros no tenemos que verlo como si fuera un acúmulo de letras, un acúmulo de información sin sentido. Nosotros, los investigadores, los estudiantes que estén investigando en un área en particular, tienen que ver eso como un cajón de un tesoro, que esa información es conocimiento. A medida que nosotros leemos, analizamos, seguimos leyendo, pasamos meses leyendo, pasamos años leyendo,
a nosotros esa información se nos va a quedar en la mente y lo vamos a poder analizar. Ok, mira, esto que mencionan en este paper, yo lo quiero profundizar, entonces voy a buscar otro artículo científico que hable sobre eso y nosotros lo vamos a armar. Esto es sencillo cuando se hace sistemáticamente. Nosotros investigamos, tenemos dudas, buscamos la información para aclarar esas dudas, se nos generan otras dudas, así vamos, y ese es el proceso, pues, científico que nosotros tenemos que hacer. Y posteriormente nosotros pensar es que, bueno, si yo hago esto, tal vez tenga unos mejores resultados. Entonces, en eso, tal vez podría ser una posible respuesta. ¿Y qué es esto? Una hipótesis, tal y cual pues se plantea en el método científico. Y lo otro es encontrar bibliografía que ayude en la investigación. Yo necesito justificar por qué yo pienso que una determinada técnica que se aplica en otros campos podría mejorar a los pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos aquí un segundo punto clave en esta presentación, que la información científica me va a ayudar a mí a aclarar esa idea y que las cosas no me van a caer del cielo. Que si yo tengo dudas, yo voy a ir a la documentación científica porque es fidedigna, porque ha sido validada por expertos y que tiene una mayor probabilidad de que me conduzca a algo real, ¿ok? Porque si nos vamos con cosas de que yo me levanté un día y empecé a escribir algo sin fundamento, entonces alguien lo lee y piensa que es verdad, entonces ahí tenemos problemas. ¿Quién escribe los artículos? La mayoría de los artículos están escritos por investigadores, personas que están en los laboratorios, personas que están simulando, personas que están creando ideas, comprobando ideas, están planteando ideas. Entonces, esos artículos científicos son escritos por esos investigadores, muchas veces son escritos por estudiantes que están guiando, que son guiados por investigadores, personas que ya tienen una amplia experiencia. Y esto, entonces, esos autores, esos científicos o esos científicos en formación van a ser los que den o los que escriben estos artículos científicos. ¿Quién publica quién publica una revista científica? Las revistas científicas son publicadas desde instituciones académicas como las universidades, instituciones que son regentes o que son agrupaciones de profesionales o editoriales que son editoriales académicas que buscan la divulgación de la información o la publicación de resultados de investigación. ¿Qué es una revista académica? ¿Ok? Nosotros hemos visto el tema de revista científica. Ahora que nosotros hablamos con una revista académica. Una revista académica se refiere a lo que son, que son revisados por profesores, docentes, investigadores, y son emitidas por instituciones o empresas o sociedades que son relacionadas a la academia, por ejemplo, universidades, centros de investigación, que crean pues, información. Aquí, en las revistas académicas, que son revistas pues, de la academia, que son generadas, por ejemplo, en centros de investigaciones, en universidades, tienen un fin, que es obviamente mostrar resultados, pero también formar a investigadores. Aquí voy a mostrar algo, por ejemplo, esto que está aquí es, por ejemplo, un programa del Consejo de Rectores que está con el Banco de Desarrollo Internacional, Internacional de Desarrollo, que es para fortalecimiento de revistas científicas en universidades de Panamá. Este programa ya tiene varios años y lo que quiere es, por ejemplo, que las universidades creen sus propias revistas académicas y poco a poco entonces estas puedan aumentar las citaciones y puedan contribuir a la divulgación de lo que se crea o lo que se origina en universidades panameñas y que también que sea auditado o editado por universidades panameñas, pero que reciban trabajos tanto nacionales como internacionales. Entonces, en términos de revista académica, se aplica a todas las publicaciones académicas en todos los campos, desde las ciencias sociales, científicas, cuantitativas, humanidades y ciencias sociales cualitativas. Aquí, por ejemplo, se tienen revistas académicas, la Universidad Tecnológica tiene revista académica, la Universidad de Panamá tiene revista académica, la Universidad Latina tiene revistas académicas, otras universidades pues están tratando de hacer o
crear sus revistas académicas, fortalecer sus revistas académicas. Y justamente este programa del Consejo de Rectores y el CENACYT busca justamente esto, fortalecer las revistas académicas de las universidades, los centros de investigación, para que sean mucho más visibles por otras personas, para que la comunidad internacional pues, pueda mandar sus artículos científicos a estas revistas en Panamá, entre otros. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de la revista científica? Los contenidos de la revista científica son variados dependiendo de la temática, pero lo podemos agrupar de forma general, por ejemplo, en artículos originales o artículos de revisión, que son los famosos review. Los review son, por ejemplo, Celine quiere investigar acerca de la utilización de biomateriales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Celine va a decir, ok, de este año a 5 años antes, yo voy a investigar acerca de todo lo que se ha hecho acerca de tratamientos contra el Alzheimer. Entonces, eso que es un acúmulo de información que se va a analizar, que se va a encontrar los open issues. Los open issues son cosas que no se han logrado hacer, no se han logrado concretizar. Entonces, los artículos de revisión son sumamente útiles por eso. El artículo de revisión es algo que se tiene que hacer antes de iniciar cualquier investigación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un artículo de revisión, nosotros vamos a investigar acerca de todo lo que tiene que ver con la temática que yo quiero emprender. Entonces, con eso yo voy a investigar acerca de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se empezó a hacer, las vías que se utilizaron para hacerlo. Y entonces yo voy a decir, ok, no se ha hecho esto, o se hizo esto, y tiene estas desventajas. Entonces yo voy a tomar esas desventajas y voy a tratar de crear o pensar posibles vías de solución para generar información que pueda llegar a una posible solución, ¿no? de ese problema. Todos estos artículos se caracterizan porque tienen un amplio rango o manejo de referencias bibliográficas. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una investigación científica, las revistas, las referencias bibliográficas son los cimientos de nuestra investigación. Y si nosotros investigamos y fundamentamos toda la temática que nosotros creemos que podría solucionar el problema al cual nosotros nos estamos dirigiendo, entonces a nosotros nos van a creer grandemente porque obviamente ustedes se están basando en los resultados de otros investigadores que han demostrado una posible vía de que esa sea la solución. Entonces, los artículos científicos es justamente esto. Yo no voy a empezar a escribir algo que está fundamentado en el aire, yo no voy a citar a nadie y yo voy a decir que esta es la solución porque yo me llamo tal y esta es la solución. Eso no es así y esto es una de las fases más importantes de una investigación, que es recoger información acerca de la temática que nosotros queremos abordar. Lo otro viene siendo como el the next step, o sea, el siguiente paso, que es yo con lo que yo he investigado, lo que yo he manejado de esta información, gran cantidad de información que yo he manejado, yo voy a proponer esto. Y esto lo voy a proponer, voy a hacer una propuesta, lo voy a probar en el laboratorio, lo voy a probar en simulación, lo voy a probar en lo que yo pienso que sea el mejor método para comprobar que lo que yo estoy proponiendo es cierto. Entonces voy a tener una investigación final, algo que aporta conocimiento adicional a lo que es el estado del arte. Porque yo voy a tener mis resultados y yo voy a conjeturar posibles explicar mis resultados y voy a conjeturar pues, mis conclusiones. El factor de impacto. Todas las revistas no son iguales. ¿Okay? Hay algunas revistas que son mucho más, o están mucho más rankeadas, por así decirlo, están mucho más por arriba. Es muy difícil publicar en esas revistas. Por ejemplo, hay revistas que tienen impact factor alto. Cuando nosotros hablamos de impact factor alto, por ejemplo, el primer cuartil, el segundo cuartil, esos son los rankings. Por ejemplo, se organizan todas las revistas en los rankings y las que están arriba son las del primer cuartil, después le siguen el segundo cuartil, tercer cuartil y demás, dependiendo de la especialidad a la cual ustedes van.
Por ejemplo, si voy para ingeniería biomédica, entonces tengo un ranking de revistas de ingeniería biomédica, yo tengo un ranking de telecomunicaciones, tengo un ranking de telecomunicaciones y tengo un ranking global de las mejores revistas. Por ejemplo, actualmente está la Nature, que es una revista bien difícil de publicar porque todo el mundo quiere publicar en Nature porque es una revista de alto impacto. Entonces, pero vamos de nuevo a la palabra, ¿qué es alto impacto? Cuando nosotros hablamos de un impact factor, un factor de impacto alto, quiere decir que esa revista en los últimos 2 años ha sido citada muchas veces. Los artículos de esa revista son citados muchas veces. Profesor, ¿y qué tiene que ser citado muchas veces? Cuando una revista es citada muchas veces en todos, por ejemplo, en la mayor parte de los centros de investigación a nivel mundial, artículos de esa revista, eso quiere decir que esa revista tiene una alta credibilidad. Entre más sea citada, más alto va a quedar en el ranking, ¿ok? Profesor, y todas las revistas tienen un impact factor alto. Hay algunas revistas que ni siquiera tienen impact factor, ¿ok? Porque son citadas muy pocas veces y realmente no salen ni en Scopus ni en JCR, que son los que son rankings, o sea, son repositorios que pues obviamente se basan en el número de citas. Entonces, no solamente hay impact factor de journal, sino también hay impact factor de congreso. Por ejemplo, hay métricas en los congresos que indican pues cuál es el grado de rechazo. Por ejemplo, de 10 papers que se mandan a un congreso, 9 son rechazados. ¿Ok? Entonces ellos van subiendo en el impact factor porque no cualquiera puede publicar en ese congreso, no cualquiera puede publicar en ese journal. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hablamos de revistas de alto impacto o de impact factor alto, quiere decir que están en los topes o en las cúspides de los rankings de revistas o de journal. Entonces, que tienen un impact factor, lo más seguro es que si uno publica ahí, entonces las revistas, los artículos que sean publicados allí, entonces van a ser citados también, porque tienen una alta credibilidad de esa revista. ¿Ok? Lo otro que tenemos que saber es qué es una revista indexada. Y también, perdón, saber que hay muchos indexadores. ¿Ok? No del hecho de que nuestra revista sea indexada, quiere decir que tiene un alto factor de impacto. ¿Ok? El factor de impacto es la cantidad de citas. La indexación es a través de qué repositorios se pueden acceder nuestras revistas, ¿ok? Entonces, una revista indexada, en definición, es una publicación de investigación que aparece en bases de datos que gozan de un gran prestigio entre los académicos y los estudiosos. Por ejemplo, Scopus, que es la que citan generalmente, es una de las bases más reconocidas y que sus criterios para incluir las publicaciones son altamente exigentes. Para estar en Scopus, la revista que nosotros tenemos o los artículos científicos que nosotros tenemos en esa revista tienen que cumplir los criterios de Scopus que son altamente exigentes desde la parte tecnológica hasta la parte, por ejemplo, de detección de plagios, entre otras cosas. Y nosotros tenemos varios indexadores. Por ejemplo, si nosotros estamos en Scopus o en JCR, ya nosotros hablamos que estamos en bases, en repositorios que tienen un alto prestigio y que cualquier revista no puede entrar allí. ¿Quiénes revisan los artículos científicos? Por ejemplo, no es que yo haga un artículo científico y ya me lo van a publicar. Los artículos científicos, y aquí le puse esta imagen, que se la voy a resumir de esta forma. Nosotros hacemos una investigación, hacemos un descubrimiento, empezamos a escribir el artículo, al cual pues ya nosotros tenemos el final, nosotros lo mandamos al journal o a la revista, entonces se lo envía a los revisores. ¿Quiénes son los revisores? Son gente externa, no son gente que pertenece a la revista. Son especialistas en el área que van a revisar los artículos y puede pasar 3 cosas en los revisores. Uno, que te lo rechacen y que ese artículo ha sido rechazado para ser publicado en esa revista. 2, que te lo acepten con correcciones mayores.
que son correcciones que van desde reestructurar todo el paper hasta cambiar resultados, etcétera. ¿Ok? Y revisiones menores, que sería la tercera, puede ser o rechazado o que te lo mandan aceptado pero con revisiones mayores o aceptado con revisiones menores. Las revisiones menores podrían ser cosas de formato, podrían ser cosas de más grande la imagen, podría ser, mira, tienes que agregar estas fórmulas que te faltaron, etcétera. ¿Ok? Y ya cuando esa interacción se da entre que los revisores dan las recomendaciones, el autor las corrige, la envía de nuevo a los editores, el editor lo envía de nuevo a los revisores y esto lo acepta, entonces ya nosotros tenemos el artículo listo para que sea publicado en la revista. ¿Ok? Eso podría pasar, por ejemplo, a mí me ha pasado que pasan meses de estar interactuando con los revisores, respondiendo todo lo que están preguntando para llegar a un documento. Cuando te lo rechazan, también te mandan los comentarios. Mira, le faltó esto. Y bueno, hasta eso nosotros lo agradecemos porque a pesar de que nos hayan rechazado para publicar en la revista, a nosotros nos quedaron los comentarios que nos van a hacer que a pesar de que lo corrijamos y ya no lo podamos mandar porque nos han rechazado, que nuestra investigación pues sea mejor. Y esos comentarios obviamente viniendo de expertos es un gran avance pues para nuestro documento. ¿Ok? Aquí quiero mostrar lo siguiente. Ahora vamos a conversar acerca de lo que es en sí la revista Gente Clave. Primero, la revista Gente Clave, nosotros tenemos que partir que es una revista académica porque está respaldada por la Universidad Latina, es la revista académica de la Universidad Latina. ¿Quiénes pueden publicar aquí? Puede publicar cualquiera estudiante, cualquier profesor, tanto de universidades nacionales como universidades internacionales. Por ejemplo, si ustedes quieren publicar en la revista académica de la Universidad Tecnológica, ustedes simplemente van al portal de la revista académica, mandan su artículo, lo publican allí. Pero lo único que pueden publicar son de la Universidad Tecnológica, no. Las revistas académicas es para difundir la investigación. Eso no, las revistas no son algo que sean para que sea publicado por su propia gente, no, porque eso incluso se ve mal. Lo ideal es que, por ejemplo, otras universidades extranjeras y nacionales, por ejemplo, publiquen dentro de la revista. Por ejemplo, se ve muy bien, por ejemplo, que estudiantes de diversas universidades publiquen en la revista Gente Clave porque eso le da más visibilidad a la revista. Al igual que si quieren publicar en la revista de la Universidad de Panamá, también se puede publicar. Si quieren publicar en la Universidad Tecnológica, también la pueden publicar porque tienen diferentes tipos de revistas académicas. Lo bueno es que la revista Gente Clave de la Universidad Latina, es una revista que ha sido poco a poco perfeccionada. La Universidad Latina tiene dos revistas, una que es de psicología y otra que es multidisciplinaria, que abarca desde negocios, de lo que son educación, desde lo que es posgrado, lo que es ingeniería, en fin, es multidisciplinaria. En esta revista, aquí bueno, vemos en la foto a la doctora Frassati, a la doctora Soto. Aquí la doctora Frassati empezó con este proyecto de la revista, también apoyada con el tema del Consejo de Rectores, también el fomento que se dio para la parte de investigación y poco a poco fue creando pues, este repositorio que ustedes lo pueden ver desde la plataforma de la universidad. Es una revista que es peer review, que es que es esta revisión por pares. Los artículos, por ejemplo, si vienen y mandan de la Universidad Tecnológica, por ejemplo, artículos a la revista Gente Clave, o se manda de la Universidad Especializada de las Américas a la Universidad Gente Clave, o de la Universidad de Panamá a Gente Clave, el editor, que por ejemplo era la doctora Yana Frassati, lo enviaba a los revisores, que los revisores generalmente son o expertos nacionales o expertos internacionales
que son los que revisan los artículos, dan sus criterios, sus observaciones, se les manda a los autores, lo revisan y dependiendo de si son artículos que requieren mucho para reestructurarlos y que sean aptos para publicar en Gente Clave, entonces se rechazan, pero se le da los comentarios. Si son artículos que son salvables, entonces se aceptan con revisiones mayores. Si son artículos que están casi listos, pero le faltan detallitos, entonces se aceptan, pero con revisiones menores. Entonces, en esa interacción, pues se generan los artículos que van a quedar dentro de Gente Clave. Gente Clave va creciendo y por edición soporta hasta 6 artículos en formato artículo científico y pues también acepta ensayo, pero la cantidad de artículos científicos son 6. A medida que pues se va aumentando, la revista puede ir creciendo, pero actualmente pues en cada una de las ediciones que son semestrales, o sea, son cada 6 meses, se aceptan 6 artículos científicos y pues se acepta un mayor número de ensayos. Dentro de las especialidades, como ya les comenté, pues está la de ingeniería, está la educación, está psicología, está administración, negocios, ciencias políticas y ciencias sociales. ¿Ok? Gente Clave está indexada. Es uno de los grandes logros que se tiene en la revista o en la dirección de investigación. Que ha sido uno de los grandes logros que se ha conseguido gracias a, pues, al esfuerzo de la doctora Yana Frassati. Por ejemplo, se ha logrado que esté en Latin Index, también se accede a través de Google Scholar, Latin Rep, Reddit, entre otros. Entonces, esto es una de los grandes diferenciadores que tiene la universidad, que tiene una revista académica, una revista científica, que obviamente es algo que ustedes lo ven así, pero que ha tenido que ser trabajada a lo largo de los años. Es uno de los grandes diferenciadores que tiene la universidad y también el tema del consejo o el comité de bioética, que son cosas que se ven o se pueden ver, ¿ok? Que están allí, pero que han sido producto pues, de una gran gestión, porque son cosas que pues, se han conseguido a lo largo del tiempo con mucho trabajo. ¿Ok? Como les comenté, por ejemplo, esta es una de las versiones que en el 2019 pudimos conseguir, fue la edición julio-diciembre, el último semestre del 2019. Por primera vez en la historia de la universidad se consiguió que una edición fuera prácticamente de ingeniería biomédica. A pesar de que las especialidades son ingeniería, educación, psicología, administración, negocios, ciencias políticas y ciencias sociales, la versión de julio-diciembre de 2019 se consiguió que estudiantes pues, de la carrera de ingeniería biomédica motivarlos a que hicieran buenos trabajos de tesis y también se aceptaran pues diversos tipos de colaboraciones, como es el actual convenio que se tiene con el Instituto de Ingeniería de Cataluña. Dentro de lo que se acepta en la revista Gente Clave, la revista Gente Clave acepta 3 tipos de documentos. Los artículos de investigación, que son artículos que se catalogan obviamente por tener un listado de referencias bibliográficas que fundamentan la investigación y aportan, debido a la naturaleza de la investigación, resultados nuevos o resultados que aumentan pues, el conocimiento de una determinada área. Los artículos de revisión sistemática o bibliográfica son los artículos de revisión, son compendios de información que pueden justificar investigaciones futuras en los cuales ustedes analizan una temática en particular y sacan conclusiones o analizan la información y descubren o limitan lo que son los open issues o las cosas que han quedado abiertas que se tienen que investigar más, y lo que son los ensayos, que son escritos dedicados a un tema en específico, o sea, que se desarrollan y que no tienen que tener una gran cantidad de referencias bibliográficas,
sino que son artículos mucho más sencillos, que no entran dentro de la categoría de artículos científicos, sino como un tema general que ha sido o que están siendo desarrollados. Aquí voy a poner algunos ejemplos de la versión esta del 2019. Aquí nosotros vemos un artículo de investigación, por ejemplo, aquí nosotros vemos diseño e implementación de algoritmos para la asignación de estación de trabajo con metodología de tarjeta con gel para pruebas inmunohematológicas. Esta es una de las investigaciones que hizo pues la estudiante Sharon Escuba, que era estudiante de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Latina, y yo como director de la tesis también hicimos que además del documento de tesis, su investigación quedara mucho más visible, inmortalizándolo en el repositorio de Gente Clave. Entonces, uno de los que publicó dentro de la revista Gente Clave fue la estudiante Sharon Cubas. Aquí, ¿qué es lo que yo les quiero comentar? Miren, por ejemplo, esta investigación de tesis, obviamente, fue un método o fue un trabajo bastante arduo de que tal vez se necesitó que se le exigiera bastante a los estudiantes para poder desarrollarlo con el rigor científico que amerita una investigación de esta índole. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esto que nosotros podemos ver aquí. Diseño e implementación de algoritmos para la asignación de estaciones de trabajo con metodología de tarjetas con gel para pruebas inmunohematológicas. Aquí nosotros vemos que el resultado de la tesis se vio plasmado en un artículo científico. ¿Ok? Y también eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Por ejemplo, esto también es un artículo científico. En este caso también, por ejemplo, fue percepción en Panamá sobre la habilidad de los estudiantes de ingeniería biomédica para diagnosticar problemas electrónicos durante su práctica profesional. Esto que está aquí es una investigación en educación, pero que está orientada a la parte de ingeniería biomédica. ¿Qué a nosotros nos ayuda o qué a nosotros nos indica esto? Por ejemplo, las investigaciones son para encontrar problemas y plantear soluciones. Entonces nosotros buscamos e investigamos acerca de una determinada problemática y entonces nosotros podemos generar resultados que nos van a ayudar a nosotros a poder solucionar cosas. ¿Ok? Por ejemplo, estos son dos artículos que son artículos de investigaciones. Por ejemplo, en este fue una investigación en conjunta con el Instituto de Ingeniería de Cataluña y la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Latina. En el caso de este paper en particular, que se llama Microfluídica como plataforma de estudio en neurobiología, este es un estudio de revisión, ¿ok? Entonces lo que se buscó fue investigar acerca de todo lo que tenía que ver con microfluídica y su aplicación a los estudios de neurobiología. Aquí nosotros vemos que se hizo en colaboración, o la autora es una estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica e Instrumentación. En su primer año, generó un artículo de investigación que es de revisión en conjunto a un investigador internacional de la Universidad de Talca, Chile, y el profesor Diego Reginensi, que es del área de Ingeniería de Tejido, que es de la Universidad de Panamá y también de la Universidad Latina y también de la Universidad Especializada de las Américas. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos observar que es un paper de revisión. Este paper de revisión va a ser la base de una investigación que se va a poder extender en el futuro. ¿Ok? Por ejemplo, ya cuando se estudió acerca de la microfluídica como plataforma del estudio de neurobiología y se determinó o se obtuvo resultados que indicaban que esto era factible, entonces lo más seguro es que tenga el next step, que será la generación de conocimiento en base a un artículo científico de una propuesta de investigación o de una investigación que va a dar resultados en esa área. ¿Ok? Por ejemplo, este es un artículo de ensayo, o este es categoría ensayo. Este fue hecho, se titula Evaluación del estado actual del campo profesional de la ingeniería biomédica en Panamá. Es categoría ensayo, fue hecho por una estudiante de la Escuela de Ingeniería Biomédica, la estudiante Melissa Montes,
en conjunto con la profesora Clara Cruz, que es profesora de estadística de la escuela, ¿ok? De la Escuela de Ingeniería Biomédica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros vemos dos cosas, que se impulsan a los estudiantes en conjunto con los docentes para poder generar artículos científicos. Inclusive, esta en particular, por ser una versión que se trataba de ingeniería biomédica, entonces tuvo mucho más hincapié en este tipo de temas, pero también hubieron artículos, por ejemplo, de una universidad de Perú y de otras universidades, ¿ok? Pero lo importante aquí es para que ustedes vean que este tipo de información, este tipo de datos que se generan, ya sea por revisión o ya sea por artículos de innovación, eh, eh, apoyan al avance de la ciencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí voy a traer, cuando se logró esto de tener la versión pues de ingeniería biomédica, que se consiguió, obviamente es una revista multidisciplinaria, pero se consiguió en el 2019, el último semestre. Eh, voy a robarme este fragmento de la versión de presentación de este volumen, que dice así: la difusión del conocimiento en el ámbito académico es uno de los pilares que fomenta la creación de capacidades científicas en estudiantes y docentes. La revista Gente Clave y People en esta edición presenta el trabajo realizado por estudiantes y docentes en el área de ingeniería biomédica, tecnología y negocios, logrando un entrelazado de saberes que permite sembrar un granito más en el proceso de ciencia y la determinación investigativa. Estas son palabras de la doctora Yana Frassati, que fue la editora de esta revista. Aquí yo quiero enfatizar en lo siguiente, ¿ok? Cuando ustedes, y esto lo digo mucho porque los profesionales de toda la ingeniería, de todos los saberes, tienen que saber investigar. Entonces, no hay que tener un rechazo a la investigación, ¿ok? La investigación, se los comento yo, que obviamente si a uno le gusta, si uno tiene afín al tema, porque lo que sí no puede hacer es que alguien te imponga un tema que a ti no te nazca investigar, ¿ok? Porque esa línea delgada que nosotros tenemos que seguir para poder crear o encontrar cosas, a nosotros nos tiene que gustar. La investigación a nosotros nos tiene que gustar. Que a nosotros nos dicen, ok, bueno, investiga en esto y a ti no te gusta, entonces tú no vas a querer leer, tú no vas a querer indagar, entonces ahí nosotros tenemos un problema. La investigación es algo que es muy bonito, la investigación es algo que es necesario, la investigación es algo que no solamente en tiempos de pandemia, sino siempre ha sido uno de los pilares, pues, de llevar esa idea a la realidad. Yo tengo esa idea, yo quiero ayudar en algo, pero yo necesito entender el problema. Entonces, es una de las cosas que yo no tengo, y voy a colocar esta pregunta. Mira. Por ejemplo, yo quiero investigar acerca de la artrosis, pero yo no sé qué es la artrosis. Yo investigué acerca de qué es la artrosis. Yo investigué qué es lo que causa la artrosis. Yo investigué acerca de cuáles son los tratamientos para frenar la artrosis. Yo investigué eso. No. Ok, entonces yo quiero investigar acerca de la artrosis y yo no he hecho lo primero. Yo tengo que investigar acerca de qué la produce, qué es la artrosis. Tengo que investigar acerca de qué es lo que hay, porque lo que sí no es, yo quiero hacer una casa. Miren lo que le voy a decir. Yo quiero hacer una casa. Y entonces cada persona que pasa por la calle me dice, oye, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo quiero hacer una casa. Y después pasa otra persona, ¿y tú qué vas a hacer? Yo quiero hacer una casa. Y yo, pero ¿tú qué has hecho para empezar la casa? ¿Tú qué has hecho para empezar la casa? No, nada. Yo aquí pensando que quiero hacer una casa, entonces la casa no va a caer del cielo. Entonces, una de las cosas que yo quiero enseñarle en esta temática, que la tesis no me va a caer del cielo. Yo tengo que empezar a construir la tesis, yo tengo que empezar a construir la casa.
sino entonces cada vez que pase cualquier persona por la calle me va a preguntar, oye, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo voy a construir una casa. Pasa otra, yo voy a construir una casa. Y yo ni siquiera he investigado acerca de cómo se hace una casa, qué necesito para hacer la casa, cómo tengo que construir la casa. Entonces, ¿cómo yo quiero tener la casa si yo no me lo he propuesto realmente? No, yo me he propuesto que yo quiero ver la casa. Entonces, cada vez que la gente pasa, me pregunta lo mismo, yo siempre respondo lo mismo. ¿Y dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Dime, ¿dónde está la casa? ¿Ok? Sigo con lo siguiente. Esto es uno de los resultados que a mí más me ha llenado de orgullo. Aquí vemos a Sharon Cubas, aquí vemos a Rosalind Hudson. Eh, cuando un docente presiona y cuando un docente quiere lo mejor a sus estudiantes, yo los quiero ver así, ¿ok? Quiero verlos en la graduación, decir, mire, esta persona, y por eso que yo cuando digo, o sea, cuando, cuando las personas trabajan, por ejemplo, con los docentes y uno ve, a pesar de que no trabajen con nosotros, o sea, pues no trabajen conmigo, y lo veo que están trabajando con otros docentes y que están llevando la investigación a ese nivel que se tiene que llevar, porque nosotros para poder salir de aquí abajo a ir acá arriba, nosotros tenemos que salir a investigar. Nosotros tenemos que hacer investigaciones interuniversitarias. Y la pandemia, esto lo dejó por cierto. Miren, acá nosotros trabajamos con UDELAS, nosotros trabajamos con la Universidad de Panamá, nosotros trabajamos con la Universidad Tecnológica de Panamá, porque lo que queremos son los profesionales. Los profesionales van más allá de las universidades. Ustedes se gradúan, tienen sus títulos y ya está. Entonces ustedes cuando van a hacer su especialidad, que yo digo, mira, este fue estudiante mío, este fue estudiante mío, este fue estudiante mío. Bueno, lastimosamente, pues solamente he podido ver esta promoción porque ya los que han salido, pues han salido virtuales. Pero a estas dos estudiantes, las dos tienen artículos científicos en la revista Gente Clave, obviamente porque estamos tratando de formar e investigación, cosas que no se había conseguido anteriormente y ha sido uno de los grandes logros que me llevo como docente, de que al principio me miraban con mala cara, decía que esto es difícil, querían terminar rápido, pero cuando lo terminaron y decir, ok, lo logramos, eh, lo, lo- se siente muy bien porque se sienten realizados profesionalmente y cuando van a aspirar a una beca o van a aspirar a un puesto de investigación o les van a preguntar, ¿y ustedes han hecho investigación? Pueden sacar humildemente un paper que han publicado en una revista, por lo menos académica, porque son los primeros pininos de investigación. Siempre ustedes van a recordar este paper, ok, este paper no es tan bueno, ok, porque ya ustedes van a crecer profesionalmente y lo que ustedes hacen primero son sus pininos. Ya posteriormente aquí van a publicar en Nature o van a publicar en revistas de muy alto impacto. Ahora mismo, pues la revista Gente Clave no tiene un factor de impacto, eh, porque aquí en Panamá, pues ninguna revista tiene un factor de impacto, pero lo que se quiere es que lleguemos allá, que haya revistas en todas las universidades nacionales y que se pueda impulsar obviamente la investigación. Indistintamente, por ejemplo, como yo les comenté, todo el mundo puede publicar en la revista científica de cualquier universidad. Las revistas científicas no pertenecen a la universidad, son el repositorio de la universidad, que es el repositorio donde permanece esa revista, pero la ciencia no tiene límite, ¿ok? Lo que sí es que, por ejemplo, las revistas de alto impacto se tiene que pagar muchísimo dinero, no solamente cuando uno lo aceptan, que es un lío que nos acepten, nosotros tenemos que pagar para poder publicar, ¿ok? Por eso ¿cómo es así? Que además de que usted tiene que pasar todo ese proceso, tiene que pagar sí. Es así porque obviamente eso imposibilita a que cualquier cosa no se pueda publicar en este tipo de revistas. Y entonces es la forma en que se manejan pues las revistas científicas. Yo quiero concluir aquí, primero dando las gracias y segundo dando este muñeco que a mí me gustó bastante,
que es sin ciencia no hay futuro. Entonces, no hay que tenerle miedo a ninguna tesis y no hay que tenerle miedo a escribir un artículo científico y no hay que pensar en que la ciencia es aburrida. La ciencia es todo lo que somos actualmente. Sin ciencia no tuvieran esos celulares, sin ciencia no tuvieran esas redes sociales, sin ciencia no me hubieran podido ver a mí aquí ahora mismo. Y esa es una de las cosas que yo les quiero enseñar o les tenía para hoy. Espero que no se hayan aburrido. Y pues con esto ya termino. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesor. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, perfecto, Alexandra. Ok. No, yo en mi caso no me ha aburrido. De hecho, he aprendido más de lo que usualmente estaba acostumbrada a conocer de ambos. Bien, vamos a empezar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Quizás puede ser un poco breve por la hora, pero veo que la mayoría se ha quedado al final. Quiere decir que de verdad el tema le interesa y quieren concluir con lo que están haciendo. Así que eso es bueno. Aquí tienen al profesor Ibarra y a la profesora Yelixa por cualquier pregunta que le quieran hacer. Ambos pues están disponibles. No sé si alguien tiene una consulta. Nadie me ha escrito a mí realmente. A ver. Aquí está Marcos Solano, nos escribe. Buenas noches. ¿Cómo puedo distinguir entre una referencia de nivel de grado a una de posgrado? No sé a quién es la consulta. Bueno, lo primero que en las referencias no hay grado ni pregrado. Son referencias indistintamente o sea, ¿cómo les explico? O sea, cuando ustedes van a un repositorio, ahí no dice, ok, esto lo hizo fulano de tal, esto lo hizo para posgrado, esto lo hizo para pregrado. Las referencias bibliográficas se utilizan dependiendo del contexto de la investigación que ustedes quieran realizar. Así que no sé, Marco, no sé no sé si entendí bien la pregunta. Sí, disculpe un poco si se escucha el ruido. Buenas noches. Sí, me refería cuando dijo los requisitos de los artículos de revisión, que mencionó que debía tener cierta cantidad de referencias de nivel de grado y otras de referencias de nivel de posgrado. Ah, no. Es de cantidad de números. Por ejemplo, el artículo científico de revisión, por ejemplo, de la estudiante Laura Rosa, tiene alrededor de 80 referencias bibliográficas. Obviamente porque la naturaleza del paper de revisión es un paper que se basa en los resultados de otras investigaciones. Entonces, obviamente, obligatoriamente necesita un número superior o mayor de bibliografía, o sea, por arriba de 25. Por ejemplo, en este caso en particular eran 80, en el caso del paper de Laura Rosa. En el paper, por ejemplo, de investigación científica podrían ser alrededor de 20, 30. En el caso de ensayo, no hay un límite de referencia, o sea, pueden ser pocas o pueden ser muchas. Pero en el de revisión, en el artículo de revisión, sí se tiene que tener un número plural de artículos científicos. No sé si me expliqué, Marco. Sí, mejor, gracias. Súper. Muchas gracias, Marcos, por tu consulta y tu intervención. No sé si otra persona tiene alguna consulta. No sé. Yo particularmente sí tengo una, profesor. Yo sé que varios de las estudiantes que están allí, usted en su momento pues nos compartió que ellas primero habían realizado su artículo científico y se le hizo pues mucho más fácil realizar la tesis. Entonces, a una persona que ya terminó la tesis, no sé cómo está ahorita la disponibilidad de la Universidad Latina para poder entonces llevar a cabo un artículo, porque como que hizo el paso antes, no sé si me entendió. No sé si me explica. A ver, ya estudiantes como Sharon, estudiante como, no recuerdo el nombre de la otra compañera, ellas primero realizaron su
artículo científico y eso les sirvió para elaborar la tesis. Hay otras personas, como es mi caso, que primero realicé mi tesis, o sea, mi tesis de investigación, y ahora también me gustaría poder publicarla en por lo menos una revista como esta, que es Gente Clave. ¿Cómo sería eso? O sea, la disponibilidad de la misma universidad para recibir esto. No sé cómo está ahora. Bueno, habría que consultar, si quieren yo me llevo esa tarea y le consulto a la rectora, porque han habido unos cambios en la revista Gente Clave, así que, pero la segunda versión es julio-diciembre, así que en teoría se pudiera hacer. Ok, gracias. Bueno, soy una de esas de esas estudiantes o egresadas interesadas. Gracias, profesor. Acá Celine tiene una consulta. ¿Tiene la mano levantada, Celine? Sí, buenas noches, profe, y bueno, le quería agradecer también por la respuesta anterior. Otra pregunta que tenía es, bueno, ya no es que tenga que ver en sí con la misma tesis, sino que estuve viendo pues ahí en las tesis, no en las tesis, en los artículos que estuvo mostrando, que pues están, bueno, no sé cómo decir la palabra, pero que las compañeras están con profesores. ¿Cómo es? O sea, tengo que, cuando yo quiero realizar mi tesis, tengo que tener algún profesor que me esté ayudando, o puedo yo empezar y esperar hasta la materia de opción de grado para tener un profesor, o cómo es eso. Ok, miren, ahí les explico algo que es esto algo natural. Miren, por ejemplo, eh, cuando yo estaba dando metodología de la investigación, dentro pues, de todos estos retos que tuvimos con el tema de la pandemia, hubieron varios estudiantes que querían hacer investigación, ¿ok? Siempre los estudiantes van a tener, por ejemplo, en el caso del profesor Diego Reginensi, ¿ok? Por ejemplo, en el caso particular del profesor Diego Reginensi, la estudiante era muy afín a la materia del profesor Reginensi estaba dando en ese momento, que creo que era biomecánica y biomateriales, y le gustó tanto que entonces le demostró al profesor que ella quería investigar acerca de eso, ¿ok? Entonces, cuando es así, generalmente el estudiante dice, profesor, usted me podría ayudar, yo quiero hacer una investigación así, así, o profesor, yo quiero participar en una investigación, o quiero participar en la investigación que usted está haciendo, o quiero colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden haber varios tipos de vínculos, ¿ok? De la parte de esta investigación. No hay que esperar llegar a opción de grado para hacerlo. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, si la estudiante Rosas quisiera extender, por ejemplo, ok, yo quiero investigar acerca de microfluídica para entender cómo funciona el cerebro, ¿ok? Entonces, ella ya tiene una investigación que ha hecho, la puede ampliar porque tiene la base teórica que ya ha desarrollado y las cosas le quedan mucho más fáciles. ¿Por qué? Si ustedes esperan llegar a opción de grado, entonces nosotros vamos a poder experimentar otro problema, que es que no van a tener las cosas claras, no van a saber qué es lo que quieren hacer. Lo primero es que se equivoquen, por ejemplo, iniciando, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Se los comento porque el peso de llegar a la última materia de la carrera y pensar, me tengo que graduar, me tengo que graduar, me tengo que graduar, bloquea a cualquiera y no es porque sean ustedes, ¿ok? Bloquea a cualquiera porque, ¿ok? No, ya yo empecé a trabajar y lo dejo de último, lo dejo de último, lo dejo de último y nunca lo resuelvo. Entonces, yo sí aconsejo que, por ejemplo, si es una temática muy en particular, entonces yo voy a estudiar acerca de eso y yo le digo, profesor, tengo una idea de una investigación, me gustaría hacer esto, ¿ok? Por ejemplo, en el grupo anterior hicimos desde trombogénesis, hicimos desde inteligencia artificial
nos repartimos, por ejemplo, las afinidades que tenían cada uno de los, de los estudiantes, y entonces logramos hacer los artículos científicos. Hay artículos científicos que han salido muy buenos, que también están por publicar. Y esa es mi recomendación. O sea, obviamente los estudiantes van a tener your internet connection. Creo que no sé si me están escuchando porque tengo inestabilidad en la... Sí, profesor. Sí, sí lo escuchamos bien. Ok. Sí, no, o sea, lo ideal es, por ejemplo, dependiendo de la afinidad o dependiendo de lo que se quiera hacer o dependiendo de si tengan buena, ¿cómo les explico? Buena interacción con algún tipo de profesor. Entonces, ok, yo quiero hacer mi investigación con usted, ok. Entonces, lo que sí pasa muchas veces es que, por ejemplo, eh, el estudiante esté muy animado al principio y después se le baje pues las ganas de seguir con el tema, entonces lo abandona. Entonces allí a veces el profesor pues se desconecta también porque no hay un seguimiento del interés del estudiante. Entonces, cuando un profesor, por ejemplo, asigna una línea de investigación, un tema específico, no se lo puede dar a otro estudiante porque ya un estudiante lo está llevando. Entonces es como bien feo quitar ese tema a dárselo a otro. Entonces a veces ahí es que podemos tener problemas. Pero le recomiendo que investigue acerca de la temática que quiere desarrollar, la tenga clara, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en diabetes hay muchos temas, en Alzheimer hay muchos temas. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es optimizar, no sé, la bomba de insulina, que quiero que las dosis sean más espaciadas o que haya, o que sean más seguras, etcétera. Entonces yo sé que yo voy a tener que investigar acerca de bombas de insulina y diabetes. Bomba de insulina y diabetes. Entonces yo mismo, entonces al momento de leerlo, voy a poder decirle al profesor, profesor, yo quiero hacer algo así, 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 así. ¿Usted cree que sería viable? ¿Sería alcanzable? Bueno, yo creo que tal vez, pero deberías leerte este artículo y este artículo. Por eso que los profesores que tienen, por ejemplo, interés en que los estudiantes desarrollen una temática, ellos lo primero que van a hacer, y se lo digo en mi caso en particular, por ejemplo, cuando un estudiante me dice, ok, yo quiero investigar acerca de esto, entonces yo me tomo la tarea de buscar paper que vayan sobre esa línea y digo, mira, te tienes que estudiar este y este paper, ¿ok? Pero yo pienso que esa debe ser la línea. Y es muy bueno tema. Diabetes, Alzheimer son buenos temas y tienen muchísimas cosas por estudiar. Solamente que hay que investigar y acotarlo lo máximo posible para poder tener un desenlace, porque Alzheimer es muy grande. ¿Qué del Alzheimer yo quiero estudiar? ¿Qué de la diabetes yo quiero estudiar? Pero hay muy buenos temas y ese tema, cuando están relacionados con familiares, cuando están relacionados con cosas muy afín a ti, se toma muy a pecho esa temática y uno lo estudia porque realmente uno tiene la necesidad de encontrar algo, de investigar algo y realmente sale muy fácil porque tú te sientes motivado todos los días. Es como yo les comenté, yo no sé, bueno, yo sí, yo se lo he comentado a varios, que por ejemplo, mi afinidad al tema de radiación y salud humana es porque mi padre murió de cáncer de hígado. Entonces yo investigo por esa área, obviamente porque yo tengo un afín a eso y entonces eso no se me va, la inspiración no se me va a ir de así a así, porque yo tengo algo que yo quiero investigar sobre esa área y yo quiero contribuir en esa área. Entonces es algo que cuando es algo muy afín a ti, a ti, a la investigación, sale normal y sale muy natural y no te cansas de investigar. Eso es uno de los consejos que les puedo dar porque recuerden que yo moriré y ustedes seguirán los campos de la investigación. Muchas gracias, profe. A la hora. Ok, muchísimas gracias, profesor. A mí la verdad me encanta cuando este tipo de consejos, tanto usted como la profesora Yelixa, yo les comparto de mi punto de vista y honestamente es que así como el profesor y la profesora Yelixa les estaba hablando, también me hablaron a mí en su momento y bueno, uno también pudo concluir
con ese proyecto que quizás también se pueda volver un dolor de cabeza. Yo no sé si alguien más tiene una última pregunta para ya terminar, que ya sé que es tarde. ¿No? Bueno, profe Yelixa, yo sí le tengo una consulta. Hay muchos compañeros que van a realizar su práctica profesional y también tienen que terminar su tesis. ¿Usted qué le recomienda a ellos para que puedan hacer ese match de hacer la práctica profesional y la tesis bastante similar? Sí, bueno, ya si están a ese nivel, lo recomendable es que utilicen la práctica profesional para hacer la tesis, ¿no? Siempre que sea en un área que de verdad les guste y un área en el que tengan las habilidades y sobre todo acceso a la información, ¿no? Porque allí también cumple un papel importante la empresa donde vayan a trabajar, que les permita a ustedes trabajar en esa área y trabajar dentro de la empresa. Creo que hay algunos criterios que allí deben cumplirse de confidencialidad y esas cosas que ahí ya lo manejarían con la universidad y con la empresa. Pero sí creo que es una posibilidad que les facilitaría el camino. ¿Ok? En tu caso, Alejandra, tú también lo hiciste en la empresa haciendo tu práctica profesional y creo que fue muy útil tanto para ti como para la empresa, ¿no? Entonces, yo pensaría que es una de las vías más expeditas para terminar cuando ya no tienen una idea desde los inicios de la carrera. Sí, estoy de acuerdo. Y además tienen la oportunidad y se evitan elaborar cartas y estas cuestiones. Excelente, profesora. Profesora, una consulta. Si algún estudiante está interesado en que usted le brinde su consultoría, como solía hacer, ¿todavía sigue vigente o usted se está tomando un espacio ya que los chicos están aquí? Sí, yo todavía lo que tengo un tiempo más limitado, pero sí es algo que como me gusta tanto, no he dejado a pesar de que tengo otras actividades. Lo que sí tendríamos que ajustar los horarios. ¿Okay? Ok, así La es. disponibilidad es más en las noches, los sábados. Ok, perfecto. Bueno, chicos, la profesora Yelixa pues tiene este proyecto de método de ciencia que coopera con el estudiantado de distinta universidad, con asesorías y acompañamiento para que puedan culminar las horas de labor social, perdón, el proyecto de tesis, se me va la onda. Bien, bien, muchísimas gracias al profesor Ernesto y a la profesora Yelixa. Gracias a ti. No, sí, por supuesto. Voy a proceder con la entrega de certificados. No, pero antes de eso vamos a venir con las palabras de despedida de la profesora Olga. No sé si se encuentra ahí. Madeleine, ya la profesora llegó. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por haber pues, asistido pues, a esta interesante pues, exposición en la materia. No me quiero extender mucho, pues igualmente pues por la hora, nada más agradecerles y nada más pues pues digamos que comentar algo que también comentó y mencionó el profesor pues Ernesto Ibarra, y es la parte de investigación. Investigar es igual que el desarrollo. Entonces, si se quiere desarrollar, si se quieren tener mejorar cosas, pues justamente hay que investigar y gracias pues a eso se tiene pues lo que se tiene pues en tecnología. Entonces, con la parte de la tesis, pues no lo dejen pues para lo último. Muchas veces en la puerta del horno se quema el pan, a veces como mencionaron, pues se abruma uno tanto con todas las cosas que tiene que hacer al final, que entonces se forma como un embudo mental y entonces esto como que uno se bloquea. Así que muchas gracias pues a todos por su presencia pues a los expertos del día de hoy por habernos compartido sus conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora, siempre por el apoyo. Bien, aquí también entregamos los certificados al profesor Ernesto Ibarra, doctor Ernesto Ibarra. Muchísimas gracias, profesor, por participar en calidad de expositor en este webinar, cómo prepararme para mi proyecto de tesis, mis primeros pasos, nociones básicas, bueno, desarrollado en esta modalidad virtual, firmado por Madeleine y la profesora Olga. De igual forma, también a usted, profesora Yelixa, le conferimos por este certificado por colaborar con nosotros
en brindarnos sus conocimientos a través de este webinar. Bien, le agradecemos a todos por acompañarnos, de veras que sí, y siempre acostumbramos a tomarnos una foto al final. No sé si también me puedan ayudar con eso, a veces salgo, pero esta vez sí voy a salir, así que no sé, profesora, si usted la puede tomar, es que yo, a ver si enciendo. Déjame entonces, ok. Entonces, ¿alguien más va a encender su cámara para que estemos listos? ¿Sí? ¿Somos todos? Listo, entonces a la cuenta de 3, 1, 2. Están pidiendo ¿Cómo? ¿Están pidiendo qué? creo que alguien más iba a encender la cámara, no sé. No sé Sí, si a ver. Ana Baloco se anime. Está Se quedaron hasta Lucía. el final. Están interesados en culminar su tesis. Yo les Ok, compartiré listo. Entonces, la grabación. procedemos entonces a tomar la foto. A ver, 3, 2, 1. Listo. Listo, pues. Listo, Alex. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar. Allí le voy a enviar la grabación y les agradezco a todos pues por el tiempo, de veras que sí. Así que bueno, tengan una feliz noche en lo que cabe. Nos vemos en otro Listo. próximo webinar. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, que descansen. Hasta luego. Igual. Gracias. Chao, Hasta luego. profesora. Hasta luego.